La historia de la esclavitud, es sin duda una de las más oscuras y complejas de toda la humanidad. Pero resulta que la versión que casi siempre nos han contado es solo una pequeña parte. La realidad es mucho, mucho más grande y más antigua. Abarca todos los continentes y, bueno, milenios de historia. A ver, si pensamos en la palabra esclavitud, seguro que lo primero que se nos viene a la cabeza son imágenes de barcos cruzando el Atlántico, plantaciones en América. Y sí, claro, esa es una parte fundamental de la historia, pero es solo un capítulo. Hay otras historias igual de brutales, igual de importantes, que muchas veces se quedan en la sombra. De hecho, para que nos hagamos una idea, en África ya existían diferentes formas de esclavitud mucho antes de que llegaran los europeos o los árabes. Solían ser consecuencias de guerras o de deudas. Pero ojo, los sistemas que vinieron después, eso ya fue otra cosa. Operaban a una escala y con una brutalidad completamente diferentes. Para entender la magnitud de esto, fijémonos en el comercio árabe de esclavos. No estamos hablando de unas pocas décadas, hablamos de más de un milenio. Más de 1000 años. Empezó allá por el siglo VIII. Viajeros como el famoso Ibn Battuta ya lo contaban en el siglo XIV y alcanzó su punto más terrible en Zanzíbar, ya en el siglo XIX. Un sistema que funcionó durante siglos, mucho antes y en paralelo al comercio transatlántico que todos conocemos mejor. Bueno, para intentar desgranar esta historia tan compleja, vamos a dividir este recorrido en 4 partes. Primero, veremos los sistemas que se crearon para deshumanizar a las personas. Después, cómo surgió la chispa de la resistencia. Luego, la única revuelta de esclavos que consiguió triunfar de verdad. Y por último, el increíble y altísimo precio de la libertad. Venga, pues empezamos. Y vamos a meternos de lleno en 2 de los sistemas de esclavitud más brutales y a la vez rentables de la historia. Uno en el Caribe y otro en la costa de África Oriental. Ambos eran máquinas perfectas para deshumanizar a la gente, pero lo hacían de formas muy distintas. Vamos primero a Saint-Domingue, lo que hoy conocemos como Haití. A finales del siglo XVIII había allí, atentos, 500.000 de personas esclavizadas. Su trabajo forzado producía 2/3 de todo el azúcar del mundo. Era, literalmente, la colonia más rentable del planeta. Una riqueza inmensa construida, claro, sobre un sufrimiento inimaginable. Y claro, para que aquello funcionara, todo estaba codificado por ley. La sociedad estaba dividida de forma súper rígida por un sistema de castas. Arriba del todo los Grands Blancs, los nobles europeos ricos. Por debajo los Petits Blancs, pequeños propietarios, artesanos. Luego los gens de couleur, personas negras y mulatas, que eran libres, pero con derechos muy limitados. Y en la base de todo, sosteniéndolo todo, los esclavos, que legalmente no eran personas, eran propiedad, como una silla o un animal. Ahora nos vamos al otro lado del mundo, a Zanzíbar, el epicentro del comercio de esclavos de África Oriental. Allí funcionaba otro sistema masivo. En su momento de mayor apogeo, por sus mercados pasaban hasta 50.000 seres humanos, cada año. Es una cifra brutal, que rivaliza con la del comercio transatlántico, pero de la que, curiosamente, se habla mucho menos. Aquí, la deshumanización era física, directa, a la vista de todo el mundo. Este relato de un testigo del año 1811 te pone los pelos de punta. Describe cómo a las personas se las inspeccionaba como si fueran ganado en el mercado. La brutalidad no se escondía. Era el núcleo del sistema, formaba parte del espectáculo. ¿Y cómo se justificaban estos sistemas? Pues de maneras diferentes. En el mundo árabe se usaban interpretaciones de textos religiosos, ideas filosóficas de Aristóteles sobre esclavos naturales o incluso mitos como la maldición de Cam. En Saint-Domingue era todo mucho más pragmático. La justificación era la necesidad económica para producir azúcar. Y punto. Y todo eso se blindaba con leyes que creaban ese sistema de castas tan inflexible. Pero claro, donde hay opresión, siempre hay resistencia. Y no pensemos solo en revueltas armadas. A veces, la resistencia era un acto de desafío intelectual. A veces era una fuga desesperada hacia la libertad. O a veces era un ritual espiritual secreto en mitad de la noche. Mirad esto, porque es increíble. En pleno siglo IX, un autor llamado Al-Jahiz, que era nieto de un esclavo bantu, escribe un libro entero argumentando la superioridad de los negros sobre los blancos. Imagínate el valor. En un mundo que usaba la ideología para justificar justo lo contrario, va él y le da la vuelta al argumento. Fue un acto de resistencia intelectual extraordinario, una bofetada a todo el sistema, escrita desde dentro.
La forma más directa de resistencia, por supuesto, era la huida. En Saint-Domingue se conocía como cimarronaje. Los que conseguían escapar, los cimarrones, se refugiaban en las montañas y creaban comunidades libres, ocultas. Eran auténticas fortalezas de libertad dentro de una colonia de esclavos. Y no solo se escondían, a menudo atacaban plantaciones y demostraban que sí, que era posible vivir fuera del alcance de los amos. La resistencia también tenía un motor espiritual potentísimo, el vudú. Era una religión que mezclaba creencias africanas y católicas, sí, pero era mucho más que eso. Se convirtió en una poderosa red clandestina. En sus ceremonias secretas no solo encontraban consuelo espiritual, no. Era allí donde se planificaba, donde se organizaba, donde se unía a la gente para la rebelión. Y esa red se activó en agosto de 1791. En una ceremonia vudú secreta en un lugar llamado Bois Caiman, un sacerdote, Duty Bookman, lideró a todos los presentes en este juramento. Esto ya no era solo una oración, era una declaración de guerra. Fue la chispa que lo incendió todo. Y lo que pasó después es algo que nunca había ocurrido antes y que nunca ha vuelto a ocurrir. No fue solo una revuelta más, fue la única rebelión de esclavos completamente exitosa de la historia de la humanidad. Una rebelión que consiguió crear una nación. La revolución haitiana fue una lucha épica que duró 13 años. Empezó con ese levantamiento de 1791. Los rebeldes no lucharon solo contra sus amos, no. Se enfrentaron a los ejércitos de Francia, de España y de Gran Bretaña. De ahí surgieron líderes increíbles como Toussaint Louverture, que acabaron derrotando incluso a las tropas que Napoleón envió para aplastarlos. Y finalmente, en 1804, declararon la independencia de Haití. Pero la victoria tuvo un precio inimaginable. Unas 200.000 personas negras, esclavizadas y libres, murieron. Decenas de miles de soldados europeos también. La población total de la isla se desplomó de más de 500.000 a unos 350.000 habitantes. Fue literalmente una guerra de aniquilación por conseguir la libertad. Y aquí, la historia se vuelve todavía más compleja. Porque una cosa es ganar la libertad en el campo de batalla, y otra muy distinta es mantenerla en un mundo que te es totalmente hostil. Haití se convirtió en la primera república negra del mundo, un faro de esperanza para millones. Pero las potencias mundiales estaban aterrorizadas con ese ejemplo, así que se negaron a reconocerla. Estados Unidos, sin ir más lejos, no reconoció a Haití hasta 1862. Este aislamiento y los bloqueos económicos la condenaron a un ciclo de pobreza que, en fin, llega hasta hoy. Y es que la sombra de la esclavitud es muy larga y tiene ecos bastante inquietantes en el presente. En las mismas regiones que fueron centros históricos de este comercio, la práctica resurge. En Sudán se denunció esclavitud durante la guerra civil en los años 90. Y en Libia han salido informes de mercados de esclavos donde se comercia con refugiados subsaharianos. Es un eco terrible de los mercados del pasado. Y el debate ideológico, aunque parezca mentira, no ha terminado. En el año 2003, no hace tanto, un clérigo de alto rango de Arabia Saudí llegó a afirmar que la esclavitud es parte integral del Islam. Esto demuestra que las justificaciones ideológicas que sostuvieron estos sistemas durante siglos, pues no han desaparecido del todo. Conocer estas historias, desde la resistencia intelectual de Al-Jahid hasta la persistencia de la esclavitud moderna, nos obliga a ampliar nuestra visión. Nos recuerda que la historia es más grande, más global y mucho más complicada de lo que solemos imaginar. Y nos deja con una pregunta en el aire, ¿no? Sabiendo todo esto, ¿cómo afecta esta visión más completa a nuestra forma de ver el mundo de hoy?